Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana, Dios te bendiga. Antes que nada quiero animarte a que si no has escuchado el episodio anterior, el de la semana pasada donde nos compartió Paola, lo puedas escuchar. En ese episodio no hubo como tal video, aunque sí está en YouTube, pero no vas a ver un video como tal, va a estar solamente la portada del episodio, pero pues ella nos habla de la ansiedad y tres maneras de combatirla bíblicamente o revisando un pasaje de la Biblia, ¿no? Sin duda habría muchas maneras, pero ella analiza un salmo y ve como tres antídotos o tres maneras de combatir la ansiedad. Está muy padre, no es muy largo y es algo práctico, entonces puedes escucharlo incluso varias veces. Te animo a que puedas escucharlo ya sea en el podcast, o sea, en la plataforma de Spotify, Amazon, el que tú quieras, o en YouTube también, pero como te digo, no hay como tal un video. Y el día de hoy quería platicarte de algo y quiero hablarte de algo que me parece a mí que es muy común, que es tan común, que es una frase o una idea, que se hizo tan común por un tiempo, que luego se explicó después por mucho tiempo también para debatirla, explicarla o decir que no es cierto. Curiosamente, en el mundo cristiano pasa mucho esta idea de sí, pues esta idea de decir, no, es que tú has escuchado muchas veces esto, pero lo que realmente significa es esto, ¿no? Y a veces es casi lo mismo, solamente les gusta cambiar o fijarse en la semántica, ¿no? Decir, es que esta palabra lo que está refiriendo, y no me refiero al correcto estudio o interpretación de la Biblia, me refiero a esta idea o a este ejercicio que muchos llegan a hacer, y generalmente predicadores, de por querer sonar diferente o por querer darte esta idea de estoy trayendo algo diferente, se enfocan demasiado en la semántica, o sea, en el significado de una palabra o de varias palabras, para decir esto es diferente completamente, ¿no? Y pues eso llega a pasar y generalmente pasa con los versículos o ideas más repetidas, que como te digo, hay una manera correcta de examinar textos y estas ideas escritas, y hay otra manera en la que solamente se busca, como por decir, el hilo negro y decir esto es diferente y yo te estoy diciendo completamente diferente, en vez de decir realmente, pues esto que te estoy diciendo quizá no lo habías escuchado, pero es lo que se ha creído por mucho tiempo. Y hay varios de ese tipo de ideas en Instagram, probablemente hagamos como videos cortos de eso, ¿no? De ideas que muchos cristianos creen y no necesariamente son bíblicas. Y una de esas sería la que vamos a ver el día de hoy, que te digo, te he explicado todo esto de la semántica porque luego alguien llega a decir algo y luego alguien para, como es algo tan popular, para verse diferente y sonar diferente, lo analiza, lo despedaza y dice, no, está completamente mal, para poder decir, ah, sí, yo soy la autoridad porque yo ya les demostré que eso está completamente mal, pero luego llega el punto muchas veces de que ya se escuchó la frase o la idea, se desmenuzó, se deshizo, dijeron que está todo mal, y luego después se llega a un entendimiento correcto de la misma frase y se vuelve a utilizar la frase, pero ya entendiendo o teniendo un entendimiento correcto, ¿no? Una de esas es la de que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Seguramente tú lo has escuchado, probablemente lo has dicho también incluso. Es algo que, como digo, por un tiempo, como que, y eso que yo no tengo tanto tiempo como cristiano, pero se decía mucho, luego no se negaba, pero se decía está mal, y luego ahora estamos, yo creo, en un tiempo en el que se vuelve a usar, pero quizás siempre añadiéndole una explicación, ¿no? Que es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Porque realmente esta idea del cristianismo no es una religión, es una relación, pues una idea incorrecta en el sentido de, ya que tienen que ver, como en muchos episodios vemos, de las definiciones, ¿no? La semántica, como te digo. Porque religión habría que ver, bueno, qué definición de religión estamos usando. Porque cuando la gente llega a decir, vamos a ver primero, cuando la gente llega a decir que el cristianismo no es una religión, es una relación, lo que quieren decir es que el cristianismo no se trata de cumplir unas reglas, de cumplir ciertos pasos o llenar ciertas casillas y por las cuales puedas decir, ya soy yo cristiano. Es decir, si tú dices, es que yo leo la Biblia, oro, voy a la iglesia y doy mi diezmo y mi ofrenda y otras cosas que solemos hacer los cristianos,
Si tú piensas que por hacerlas ya eres cristiano, pues estás equivocado, ¿no? El cristianismo no es cumplir reglas, no es hacer algo y cumplir con una lista de ya me arrepentí, ya fui a la iglesia, ya hice esto, ya entregué esto, ya dejé esto, aquello, ya no escucho esta música, ya no veo estas películas y como voy cumpliendo la lista, pues me siento cristiano. La frase es a lo que quiere llegar, ¿no? Que la religión o el cristianismo no es una religión, es una relación. Y porque lo que está diciendo es que el ser creyente es tener una relación con Dios, con las tres personas que componen el ser de Dios en la Trinidad, y es una relación, no es cumplir simplemente unos puntos, ¿no? Y esto obviamente lo podemos ver en nuestras relaciones personales, diarias, con nuestra familia, con nuestra pareja, que si nosotros le dijéramos, es que yo soy tu hijo porque cumplo ciertos requisitos, pues nuestros padres seguramente se sentirían un tanto decepcionados porque ellos quieren que entendamos que tenemos una relación con ellos, que hay amor, que hay afecto, que hay cariño, que hay interacción, que hay también incluso discusiones, diálogos, pero es una relación, no es cumplir ciertos requisitos. Pero, digo, el otro lado va a decir, que digo, yo creo que los dos están bien, solamente es esta idea de querer corregir a los demás para verme yo más religioso, no religioso obviamente, porque la palabra van a decir que está mal, pero para verme más espiritual, para verme con más entendimiento, como decir que ellos no entienden, que no saben. Esta contraparte diría, y yo diría correctamente, pues que el cristianismo, quieras o no, es una religión, porque tiene preceptos, tiene requisitos como tal, pero desde una perspectiva más social, cultural e incluso legal, ¿no? Si tú vas y quieres registrar tu iglesia, y te preguntan, bueno, ¿y de qué religión es? Tú no puedes decir, no, es que no es religión, es relación. En el gobierno se te quedarán viendo con cara de que qué payaso, no sea ridículo. Dígame qué religión es su iglesia. Nadie aceptaría esa respuesta, es que no es religión, es relación. Tendríamos que decir, sí, cristiana, cristianismo. ¿Por qué? Porque de manera técnica y visto desde ese punto de vista, claro que el cristianismo es una religión. Tenemos un orden, tenemos ciertas creencias básicas, fundamentales, que si decimos es que un cristiano, para ser contado como cristiano, pues tiene que creer esto, ¿no? Tiene que creer que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, que su sacrificio fue suficiente, que la Biblia es la palabra de Dios. En sí son requisitos como tal para poder llamar a alguien cristiano, pero esto sería desde un punto de vista más técnico, ¿no? Es decir, eh, que aquí es yo creo que los diferentes puntos de vista o estas diferencias que se llegan a tener es porque se están viendo desde diferentes puntos de vista y no es tanto que ambos estén bien o estén mal, o más bien que alguno esté bien o esté mal, es que vistos desde su punto de vista, ambos tienen razón. El cristianismo sí es una religión, está catalogada como una religión. Nosotros tenemos una liturgia, también tenemos ciertos preceptos, incluso si alguien dijera es que yo soy cristiano porque creo en los marcianos, diríamos, no, es que eso no es ser cristiano. Y si nos respondieran, no es que tú no sabes, es una relación o una religión, pues hasta nosotros diríamos, no seas payaso, no, no se trata de eso. Entonces, digo, siendo yo que es un asunto hasta cierto punto sencillo, aquellos que quieren decir y afirmar que el cristianismo no es una religión, es una relación, hay que entender ellos mismos, aquellos que lo dicen, que está refiriendo como tal a una relación con Dios y que eso es lo que a uno lo hace salvo. Y aquellos que dicen que el cristianismo es una religión y que sí es una religión, yo creo que ellos dirían que es una religión y es una relación. Es decir, no negarían como el otro lado decir es uno o el otro. Acá dirían, no, es que son los dos. Obviamente la relación es la que te lleva a salvación y es la que realmente permite que tu vida sea cambiada, pero desde un punto de vista técnico, estamos hablando que el cristianismo es una religión que tiene ciertos preceptos, que tenemos un orden, tenemos una jerarquía, tenemos liturgia, como te digo. Entonces sí es una religión, y tenemos filosofías y tenemos pues reglas que hay que seguir incluso en la iglesia. Nadie puede llegar y decir, yo es que yo quiero empezar a cantar en inglés, aunque la alabanza aquí es en español, porque mi relación con Dios me lleva a cantar en inglés y que cada quien cante en el idioma que quiera. No, pues hay un orden también. Y en eso es lo que nosotros terminamos llamando desde cierto punto de vista una religión. Entonces, si me preguntan a mí, yo diría que el cristianismo sí es una religión y es una relación, pero a final de cuentas lo que nos va a llevar a, a una vida cambiada y a ser salvos es la relación
con Dios. Nadie va a poder ser salvo por la religión, es decir, por cumplir ciertos puntos y estar dentro de cierto marco de referencia, decir es que yo voy los domingos, yo voy a una iglesia bautista, pentecostal, la que quieras, metodista, y por eso yo soy salvo. No, obviamente lo que te salva es la relación con Dios y la relación cercana que la Biblia nos dice que antes no éramos hijos de Dios, que todos somos creación de Dios, pero aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese ser hechos, Juan 1:12, nos está diciendo que no éramos, somos hechos, pasamos de no serlo a serlo. Y además Jesús también nos empieza a llamar hermanos. La Biblia en el Nuevo Testamento nos llama coherederos junto con Cristo del reino de Dios. Y luego dice que tenemos el espíritu de adopción, el cual nos hace clamar Abba Padre, es decir, el Espíritu Santo nos hace llamar y nos permite llamar a Dios Padre nuestro. Y eso nos hace hermanos de Jesús. Como decía, que es una idea muy, muy padre, ya lo he mencionado en otros episodios y quizá vamos a hacer uno en específico de eso, pero pues sí, es decir, es esa relación ahora nueva de padre e hijo y hermano con Jesús la que nos permite alcanzar la salvación, porque aquel que tiene ese tipo de relación con Dios es aquel que puede ser salvo. Ninguno va a entrar al reino de Dios sin ser hijo de Dios. Y pues, como digo, el cristianismo sí es una religión y sí es una relación. Tenemos incluso en la Biblia algún versículo en Santiago capítulo 1, que aquí podemos ir a verlo, porque seguramente yo estoy convencido de que habrá alguien que diga, oye, pero es que la Biblia sí dice cuál es la religión. Vamos a ver cómo dice, porque uno podría pensar, esta es la religión, o esto es una religión. Fíjate lo que dice en Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice, si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. No está diciendo ni siquiera que no tiene religión, está diciendo que su religión es vana. O sea, de poco le sirve. Y lo dice, la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Tomando en cuenta eso, que religión es todo un sistema, ¿no? No está hablando simplemente de algo que se cumple. Pero fíjate que no está diciendo que la única religión es esta. Está hablando, y lo que nos está poniendo aquí no está tratando de dar una definición, sino que está yendo al mejor extremo al decir la religión pura e incontaminada delante de Dios. Es decir, la forma más pura de religión es delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la versión más pura, no está diciendo que sea la única, sino que es como que si nos vamos a la versión más pura de la religión, sería esta. Y luego usa a los huérfanos y a las viudas porque son, y en ese tiempo sobre todo eran individuos que más vulnerables estaban, ¿no? Aquellos que no tienen padres y que se quedaron sin su pareja. Y sobre todo mujeres que se quedaron sin su pareja porque eran los hombres los que tenían que llevar el sustento, la protección, todo esto que en aquel tiempo, si aún todavía es perceptible, en aquel tiempo era todavía más importante y más obvio, pero básicamente está diciendo que la religión más pura e incontaminada, que si te fijas son sinónimos, pura e incontaminada, lo que está haciendo es esta idea hebrea de repetición para hacer énfasis. La religión pura e incontaminada es cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, es decir, cuidar y ayudar a aquellos indefensos que no te pueden pagar, que no te pueden retribuir algo, y que esto también en el Nuevo Testamento se nos dice, ¿no? Que curiosamente no está registrado en los evangelios, pero Pablo dice que eran palabras de Jesús, o sea, que era algo que se sabía entre la gente, que Jesús había dicho que es mejor dar que recibir. Y esto es un ejemplo de eso: darle a personas vulnerables que tú sabes que no te van a poder retribuir. Esa es la forma más pura de religión. Pero también hay que entender que nosotros estamos teniendo ya un concepto diferente. Es decir, cuando nosotros hablamos de religión, nos referimos a todo el sistema, nos referimos a todo lo que yo te expliqué, que ya tiene más un punto de vista social, cultural e incluso legal, ¿no? Si vemos en la sociedad cómo se define una religión en el diccionario y en lo legal, pues pueden ser muy similares, pero quizá tendrán sus diferencias.
Quizá en lo legal, para que tú puedas ser contado como religión, pues vas a tener que cumplir ciertos requisitos. Requisitos que quizá en lo social y en lo cultural no, la gente ni se pregunte ni se cuestione, sino digan son de tal religión porque creen en un Dios tal y esa es su religión. Pero quizá en lo legal sí sean más requisitos y dependiendo del país variarán y te pedirán diferentes cosas. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Y te quiero llevar un ejemplo en Juan capítulo 8, que si nos sigues en Instagram, hace unas semanas subí un meme de este pasaje precisamente, que es el video más visto en nuestra página de Instagram, tiene más de 4 millones de reproducciones, y es un meme sobre esto, ¿no? De Jesús, las palabras que les dice a los fariseos. Yo quiero aquí hacer, y que nos sirva esto de ejemplo, para ver la diferencia entre religión y relación, y cómo la religión no te va a llevar al Padre, aunque incluso puede tener buenas consecuencias en tu vida. Alguien por seguir una religión puede evitarse muchos problemas, puede evitarse caer en la cárcel, hacer cosas horribles, pero el seguir eso no te hace salvo. Sin duda te servirá en tu vida, quizá, ¿no? Como algún club social le servirá a alguna otra persona, como Alcohólicos Anónimos le servirá a muchas personas, pero el pasar eso y que sea bueno no significa que eso te lleve a la salvación o a tener una relación con el Padre, que eso es precisamente lo que les va a decir Jesús. Fíjate, Juan capítulo 8, versículo 48 en adelante, dice, respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Le están hablando a Jesús. Fíjate cómo usan el decir, eres samaritano como un insulto, ¿no? Es como si a alguien le dijeran ahorita, ¿no decimos nosotros que tú eres mexicano? Es decir, como si mexicano fuera un insulto muy grande. Así lo usan ellos a la par de decir eres endemoniado. Es decir, samaritano endemoniado es un insulto casi a la par. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, más bien honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, que si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte para siempre. Imagínate ver a este hombre diciendo estas palabras, claro que ellos decían, pues ¿quién te crees tú para decir esas cosas? Pero lo que le está diciendo es que no me conocen ni creen lo que yo digo. Entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, nunca gustará muerte para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió? ¿O los profetas quienes también murieron? ¿Quién pretende ser? Y aquí le están dando, o sea, están así, esta idea de estás tan cerca, pero no lo puedes ver. Estás tan cerca, literalmente lo tienes de frente. Pero tu religión, y no me refiero a la relación, sino tu religión, te ha cegado. Es decir, el cumplir ciertos requisitos te ha cegado a no ver que tienes a Dios parado frente a ti. Respondió Jesús, y esta es la parte a la que quiero enfocarme, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Si digo que no lo conozco, seré mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. En otras palabras le dice, ustedes no conocen a Dios y yo sí lo conozco. Porque si yo dijera que no lo conozco, sería igual de mentiroso que ustedes. Entonces ahí son dos, es como un combo, ¿no? Combo breaker de, te digo que tú ni conoces a Dios y que eres bien mentiroso. Y que yo no soy como tú de mentiroso. Pa, pa, pa. Un combo breaker. Les hacía ahí. Pero es esto, ¿no? O sea, yo creo que esto ejemplifica de manera simple y sin usar las palabras explícitamente las consecuencias de solo tener una religión sin relación y la diferencia de tener una relación con religión, porque hay que recordar que Jesús cumplió los preceptos de la religión judía, es decir, él decía hay que ir al templo, cuando sanaba a alguien decía ve al templo y presenta la ofrenda que es debida por esto, les dice que escuchen la palabra, nunca les dice dejen de ir, ahí le está diciendo, lo que pasa es que las sinagogas están llenas de hipócritas, no es que ir a la sinagoga esté mal, no es que seguir el orden, la liturgia, los preceptos esté mal, no. Lo malo es hacerlo sin el corazón y sin la relación. Ustedes han sustituido la relación por una religión simplemente. Y ahí es cuando llega el problema. No tiene nada de malo tener una relación y que de la relación con Dios obviamente va a surgir una religión.
O sea, va a haber una religión en el sentido de que va a haber preceptos y orden, porque en el momento que ustedes decían unirse y en el momento que se organicen para hacer ciertas cosas, tomar decisiones, en ese instante se está creando la religión, se está creando el orden, se está creando la jerarquía. Pero primero, y si tienen la relación todos y cada uno de ustedes, que es lo que Jesús nos dice, y ya lo hemos hablado en otro episodio, de la iglesia instituida versus la iglesia institucionalizada. La institucionalizada sería la iglesia que se da, pero por la relación de los creyentes entre sí, pero se puede terminar convirtiendo solamente en religión. Y la iglesia instituida está constituida o está formada por aquellos creyentes que tienen una relación con el Señor. Es decir, que esto se va a dar, y esto nos lo platicaba y nos lo explicaba Dante en ese episodio, que te invito a buscarlo, está mucho más abajo, son de los primeros episodios, y así se llama iglesia instituida versus iglesia institucionalizada. La iglesia instituida es el cuerpo místico de creyentes, el cuerpo de Cristo, de creyentes, y en esa solamente pertenecen los creyentes que tienen una relación con Dios. Pero en esa iglesia, en ese cuerpo, al unirse, al poner reglas, al poner orden, jerarquías, que se tiene que dar, y se le pone el nombre de religión, llega a un punto en el que se vuelve una iglesia institucionalizada, que no tiene nada de malo. Pero lo que pasa en esa institucionalizada es que ya empieza a haber gente y creyentes también, o sea, ya empieza a haber gente que no tiene relación con Dios para empezar. Y ya empieza a haber creyentes que tienen diferentes opiniones y se puede romper. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con la Reforma, ¿no? La iglesia católica romana sí tenía creyentes verdaderos, parte del cuerpo de Cristo, claro que sí, pero llega un punto que la iglesia institucionalizada se corrompe a tal punto que los creyentes verdaderos tienen que decir, ¿saben qué? Esto está mal, tenemos que separarnos de esto porque no es correcto. Ellos no es como que quisieran formar otra religión, simplemente dijeron, a ver, viendo las escrituras, por lo que entendemos, el Espíritu Santo nos está dando a entender que esto está mal y hay que seguir, pero no podemos seguir haciendo estas prácticas. Pero como la institucionalizada decía, es que tienes que cumplir con estas prácticas, que es similar a lo que hacían los fariseos, les dicen, ustedes ya no son de la iglesia verdadera, por así decirlo. Pero esa es la iglesia institucionalizada, no la instituida, que es la que edifica Jesús. Y dice que, por cierto, Jesús no funda ninguna iglesia. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, no dice, yo fundaré mi iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia. Y es Él el que la edifica. Pero esto pasa, y ya me fui, ¿no? Y no paré de hablar, pero creo que es importante hacer esa distinción, y a lo que te quiero animar a razonar esta semana y meditar, piénsalo. Si no has caído tú en una religión y no en una relación, quizás seas un creyente verdadero, no estoy diciendo que no lo seas, pero quizá te ha parecido más sencillo seguir ya una religión y has dejado un poco de lado la relación con tu Padre Celestial, con tu hermano Cristo, con tu coheredero Cristo, con el Espíritu Santo que tenemos, el Espíritu de adopción, aquel que tenemos en nosotros y del cual somos templo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque quizás si te pregunto cómo está tu religión con Dios, dirías, súper. Llego a la hora, estoy siempre ahí en la iglesia, yo canto, yo predico, yo enseño, yo evangelizo, yo hago muchas cosas en mi religión con Dios, pero cuando te pregunto, ¿y cómo está tu relación con Dios? Habrá alguien quizá que diga, es que yo nunca he tenido una relación con Dios. Yo no tengo ese sentir de padre con Dios, de hermano con Jesús, de que el Espíritu Santo me guíe, me mueva, me enseñe, me hable. Yo solamente conozco la religión. ¿Será que quizá hoy Dios te está animando y te está extendiendo la mano a decirte, hijo, esas cosas que haces no son malas, pero quiero que me conozcas, quiero tener una relación contigo, quiero que me conozcas tú bien y que me permitas conocerte? Obviamente Dios ya te conoce por completo, pero hay algo en que Dios quiere que le hablemos y le expresemos nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros dolores, nuestras alegrías, y que se las digamos. A eso me refiero con que quiere conocernos, quiere escuchar de nosotros y tener una relación con nosotros. El Padre es un Dios bueno, es un Padre bueno, nos ama y te está invitando a que quizá te has equivocado, que si te has equivocado y has caído en una religión, caigas mejor en sus brazos de amor y corras y lo busques y busques tener una relación con Él. ¿Cómo puedes hacerlo? Obviamente no es algo sencillo, así nada más como cualquier otra persona, pero no es tan diferente tampoco. Tenemos la manera principal en la que Dios nos habla, que es su palabra, la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas conocer la Biblia. No por conocer el libro, sino porque a través del libro se nos revela
quién es Dios, cómo acercarnos a Él, lo que Él quiere, lo que Él no quiere. Él lo dice tal cual. Hay versículos donde dice, esto es lo que quiero. Hombre, Él te ha revelado lo que Dios quiere, te llega a decir. Que ames de misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios. El Señor se ha revelado a través de las Escrituras. También el orar, porque Dios tiene miles de maneras de hablarnos, millones de maneras de hablarnos, y nosotros solamente tenemos la oración. Es la manera en que nosotros le hablamos a Dios. Su manera principal y a la que todo debe someterse es su palabra, porque está escrita y es segura y es verdadera. Y también te hablará de otras maneras, te puede hablar incluso de una voz audible. No me ha tocado a mí, por ejemplo, pero a ti te puede tocar. Te hablará a través de otras personas, te hablará a través de canciones, incluso de predicaciones de otros hombres, de otros escritos de hombres que tenían el Espíritu Santo también. Habrá muchas maneras, pero también necesitas hablar con Dios. Necesitas hablarle no como un robot, no como una computadora, no como si fuera ChatGPT, decir qué palabras correctas tengo que usar para que me responda como yo quiero. Con Dios no es así. Es una relación. El Señor te entiende, te escucha, está presente y te invita a tener una relación con Él. Querrás el día de hoy, quizá, si fuera tu caso, dejar la religión a un lado y buscar una religión con tu Padre, quien te extiende la mano y te invita a conocerlo. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.